Y bueno, mis amigos, más que listos aquí para el primer video del día. Lo que les dije hace unos días, estoy tratando de hacer que haya contenido diariamente porque he estado pasado de vago últimamente y lo tengo que reconocer, pero es que también he estado ahí con unas ideas de trabajo importantes y bueno, realmente eso me ha tenido un poco apartado, pero no me quita que voy otra vez con las ganas de darla con toda, por supuesto. Y muchachos, por supuesto, vamos a hablar un poquito aquí relacionado con varios temas que tenemos aquí. Voy a colocar esto un poquito para acá porque si no capaz y me meten copyright por el partido que se está viendo ahí al fondo. Y muchachos, lo que les estaba diciendo, vamos a hablar de varias cositas más que interesantes porque bueno, se han hablado un montón de cosas, entre otras cosas el tema del paro de los futbolistas. Sobre el final vamos a hablar algo que ha dicho José Félix Díaz, quien sabemos que pertenece al departamento de comunicación de Carleto Ancelotti, que bueno, básicamente y seguramente tendrá buena información o muy buena información de la mano de su propio representado, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, eso lo vamos a analizar al final del video. Me gustaría empezar hablando de unas cositas aquí interesantes. Voy a empezar tocando lo que ha dicho Rodri, Rodri Hernández, porque ha hablado un poco el futbolista español del Manchester City, que bueno, ellos están fundidos en líneas generales y que bueno, están cansados de tantos partidos, de que aquello y de que lo otro, y que bueno, básicamente no le extrañaría y que tiene él claro que parece ser la única solución, que los futbolistas se vayan a huelga, teniendo en cuenta que parece la única solución viable a día de hoy. Eso para tenerlo en cuenta. Y bueno, yo lo tengo clarísimo que lo del fútbol que está saturado es una absoluta realidad. Lo han dicho personajes del fútbol que bueno, tendrán clarísimo y que están ahí todos los días, cada 3 días jugando partidos. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto y es lo que digo siempre, estos futbolistas que cobran una cantidad de dinero increíble. Y ojo, creo que cada uno de ellos se ha ganado cobrar lo que quiere y hacer con su futuro y cobrar lo que se les venga en gana, ni faltaba menos. Ellos saben lo que se han esforzado para llegar a donde están, pero ellos también deberían entender que como partícipes de esta cuestión que a día de hoy es el fútbol, los clubes, mientras más salarios tengan que pagar, más posibilidades van a buscar de generar mucho más ingresos. Yo creo que eso es algo que normalmente a los entrenadores y a los futbolistas se le olvida cuando habla de la saturación de los partidos, que repito, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece muy hipócrita el tema de cómo ellos siguen forrándose en dinero y no pretenden jugar 4 partidos al año. Yo qué sé, también no sé realmente qué es lo que pretenden, pero repito, esto es tan sencillo como sacar un poco las cuentas. Si el futbolista cobra más, el compañero va a querer cobrar más. Le pasó al Barça, por ejemplo, y los equipos van a tener que empezar a ingresar mucho más para poder llegar a pagar esos salarios que en muchas ocasiones suelen ser desorbitados, teniendo en cuenta también Rodri en el equipo que juega, que es un equipo estado como el Manchester City. Lo siguiente a comentar, muchachos, es que bueno, este hombre Javier Tebas, presidente de la liga, además muy polémico, obviamente es uno de los personajes más importantes de la liga, aunque a muchos les costará decirlo, a mí realmente es que me da igual. Pero hay que decir que es un tipo con bastante polémica, sobre todo teniendo en cuenta las decisiones que ha adoptado y sobre todo la polémica que se formó con el tema del CVC, en donde vimos, bueno, realmente cómo este hombre intentó tapar el sol con un dedo y terminó prácticamente llevando, perdóname, pero es que está haciendo como 38 grados, es increíble, terminó llevando a los equipos a una ruina en la que, bueno, muchos de ellos no pueden fichar o no pueden hacer situaciones que ya creo que todos lo tenemos muy claro. Y eso, bueno, es algo que por supuesto tenemos en cuenta, pero lo que quiero hablar de todo esto es que Tebas, pese a todo, a la hora de hablar de algunos temas, no se ha callado, no ha querido ser partícipe o engañarse a sí mismo, como muchas veces lo hemos dicho, y ha participado en el programa de Jordi Wild, de Wild Project, que bueno, estuvo ahí en el podcast, estuvieron haciendo una entrevista en el que habló, por supuesto, habló de Florentino. Tiene una obsesión con Florentino, este hombre increíble que tiene cara de que no rompe un plato, pero lo que los rompe todos. No voy a entrar en eso, me gustaría también colocarles el audio y el video, pero una vez intenté reaccionar en mi otro canal a algo del programa de Jordi Wild y no me lo permitieron. Es uno de esos canales que no te permiten usar el contenido y bueno, creo que ustedes pueden llegar a entender esa parte. Lo cierto es que Tebas abordó el tema de Enríquez Negreira con el Fútbol Club Barcelona. ¿Esto qué quiere decir? Que Jordi Wild le preguntó por el caso Negreira y Javier Tebas quiso ser honesto, al menos eso es lo que parece, y habló prácticamente sin tapujos. Él dijo muy claramente, en principio, que él tiene claro o cree
sinceramente que el Barça será sancionado, que él como abogado entendió que esto está prescrito, pero que ellos se personaron porque no significa que no se debe investigar y aclarar lo antes posible esta situación. También él como opinión añadió que el Fútbol Club Barcelona no pagaba a los árbitros directamente, no pagaba a los árbitros directamente y que probablemente nunca se vaya a poder demostrar eso, que el dinero llegaba a los árbitros, pero que sí pretendía influir a través de las decisiones de un personaje que, bueno, todos sabíamos que se encargaba de manejar ascensos y descensos en cuanto al fútbol español. Creo que es lo que todo el mundo ha dicho y creo que en muy pocos casos hay gente que piensa que el Barça iba directamente y pagaba a un árbitro, pero todo el mundo tiene muy claro cuál era la finalidad de todo esto y creo que el mismo juez también con todas las investigaciones lo tiene súper claro. Eso creo que es algo que nosotros tenemos que tener presente. Obviamente también van a salir ahora a decir que a Tebas se le salió lo madridista, que la mujer de no sé quién, que la mujer de no sé cuál, cuando sinceramente es la primera vez que escucho a Tebas decir algo coherente y con muchísimo sentido y es una realidad. El Barça tenía muy claro lo que estaba haciendo y que es algo que estaba muy mal. Me ha parecido que ha estado realmente brillante. Imagínense ustedes que Tebas, siendo amiguito de Laporta, con todos los favores que le ha hecho, se atreva a decir lo que les acabo de reproducir. Es porque esto tiene que ser realmente muy grave y creo que absolutamente todo el mundo lo tiene clarísimo, muchachos. Vamos a cerrar esto con lo que les decía de José Félix Díaz, que habló, bueno, escribió un artículo en el diario Marca. Repito, ya sabemos que José Félix es parte del departamento de comunicación de don Carlito Ancelotti. Y bueno, lo que ha dicho básicamente es que el Real Madrid planea una revolución, una mini revolución. En este caso, para ir al punto, al grano, lo que dice este artículo es que el Real Madrid planea jugar con 4 centrocampistas, no como manera de jugar de manera más defensiva, pero sí con la finalidad de que el equipo encuentre un poco más de equilibrio, que bien es cierto, se vio mejoría, lo dije en mi video reaccionando tras el partido, se vio una cierta mejoría en el ataque. Creo que eso tiene nombre y apellido y se llama Jude Bellingham, pero que el Real Madrid, pese a los 18 remates que hizo, recibió 17 y es evidente que el equipo no está teniendo esa solidez que por ejemplo mostró la temporada pasada y que lo que se está hablando es que la salida de Rodrigo del 11 parece estar allí sobrevolando las oficinas de don Carleto Ancelotti para colocar ahí a otro centrocampista y que bueno, Bellingham ejecute el trabajo que estuvo ejecutando la pasada temporada, que no es otro que ser ese tipo de futbolista capaz de atacar con cierta libertad, pero que a la hora de defender tenga que tener un poquito más de responsabilidades, sobre todo cargándose a la banda izquierda, y que arriba colocaría a Vinicius y a Kylian Mbappé, que todos entendemos que son sencillamente inamovibles. A ver, también añade que, bueno, es algo que se venía estudiando hace poco, pero que el partido ante el equipo alemán ha dinamitado esto y que con el Atlético en el horizonte a tan solo 10 días es algo que cada vez suena con más fortaleza, que lo que le ha dificultado esto y probablemente se lo dificulte muy pronto son las lesiones de futbolistas como Tchouaméni y como Eduardo Camavinga. Y bueno, yo creo que ahí todos podemos llegar a entender. Creo que con el equipo completo o con la menor cantidad de bajas posibles podría realmente funcionar. Yo tengo muy claro que Ancelotti va a terminar dando con la tecla para hacer que esto funcione. No sé si va a ser realmente lo del centrocampista, no lo tengo realmente muy claro, pero sí me parece a mí que lo que está haciendo Ancelotti es brillante intentar sacar soluciones, porque es evidente que las cosas no están funcionando. Ayer le escuchaba a Diego Daza, no me acuerdo cómo se llama el chico este del Chiringuito, que sabe mucho de fútbol y habla muy bien y nunca le hemos visto en una polémica, o muy pocas veces seguramente, diciendo que lo que intenta hacer Ancelotti ya lo hizo Jürgen Klopp, pero que la diferencia es que los 3 que tenía arriba eran futbolistas que tenían muchísimo más trabajo defensivo del que los 3 que tiene ahora. No sé cómo va a resultar esto, no sé si realmente va a funcionar. Me imagino que próximamente, la próxima jornada de liga, veremos seguramente un intento de experimento de Ancelotti ahí mirando, pero bueno, a mí sí realmente me aterran los experimentos de Ancelotti, como aquella vez que colocó a Modric de falso 9, por poner un pequeño ejemplo. Pero bueno, lo importante es que se está trabajando. Lo iremos analizando, por supuesto. Esa es la información. De momento voy a despedirme. Me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios y que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre habla Madrid. ¿Qué les parece todo esto que hemos hablado? Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.